De tertulia lo vamos a hacer hoy con Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad Castilla-La Mancha. Buenos días, Juan José. Hola, buenos días. Y con Javier Morillos, catedrático de Economía Aplicada de Universidad CEU San Pablo. Buenos días, Javier. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo creo que voy a abrir hoy esta tertulia con un tema con el que abríamos, de hecho, el programa, y es ese dinero que el gobierno prevé que van a asumir, ¿no?, las petroleras, 44% de la financiación de las renovables. El objetivo es rebajar un 13% de la factura de la luz en 5 años, sacar del recibo el coste de las primas energías renovables, pero la gran cuestión, ¿no?, que se plantea es ¿quién va a pagar esa cantidad realmente cuando se aprueben los cambios? Bueno, pues empiezo yo, si os parece. Sí, adelante. A ver, en última instancia el que lo va a pagar va a ser el receptor de los servicios. El problema ahora mismo es que lo que se va a producir es un reparto de esos costes que antes incidían exclusivamente en lo que son las empresas eléctricas en el conjunto de las empresas energéticas. El coste de las subvenciones a las renovables van a ser asumidos por empresas eléctricas, pero también por las petroleras y las gasísticas. Y de esta manera pues van a entrar en el mercado en torno a 500.000 empresas adicionales, de tal manera que se va a distribuir esos costes de las subvenciones entre todo el sector. Básicamente se va a crear un fondo nacional de sostenibilidad del sistema eléctrico, y el objetivo es reducir las subidas en el precio de la electricidad, pero por otra parte todos los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, de la cogeneración y los residuos, en definitiva, de todo este sector, lo que va a hacer es asumirlo por el conjunto de las empresas energéticas. Mi opinión es que al final pues habrá una repercusión al consumidor en el ámbito fundamentalmente de las petroleras y las gasísticas, y yo tengo serias dudas de que esto suponga una reducción importante en el recibo de la luz, con lo cual va a ser el ciudadano en última instancia el que va a seguir pagando esos costes de subvenciones a las renovables, distribuidos entre más empresas y por lo tanto distribuidos entre más ciudadanos. Profesor Morillas. Sí, bueno, yo creo que durante los años de la anterior presidencia del presidente Zapatero se había pagado todo lo que era un coste de aprendizaje por parte de la sociedad española, y que, bueno, colocó además a nuestro país en una posición pues ciertamente interesante y ventajosa en este segmento, ¿no? Ese coste de aprendizaje, claro, repercutió en el recibo de la luz y fue a costa del bolsillo de los contribuyentes, ¿no? Yo creo que en todo caso este proceso intenta ser más racional. No era lógico aquellos recibos que se estuvieron pagando en su momento, y al final, de una forma u otra, también el contribuyente va a acabar pagando, pero yo efectivamente creo que es un procedimiento mucho más racional. Muy buenos días. A raíz de lo que están diciendo, ese razonamiento que finalmente desemboca en que al final se encarecerá el recibo del contribuyente, comentábamos antes cómo el propio CEO de Repsol, Josu Yonimaz, lamentaba que se cargase de esa manera a esas empresas, entre ellas pues, Repsol, Naturgy, Cepsa, Endesa, en fin, las grandes energéticas en este lado, porque dice que al final lo que hacen es ellos pagar el pato de todos, y que lo que sí tiene claro y sentencia es que eso va a ir directamente al contribuyente, con lo cual, o sea, al consumidor. Entonces, de alguna manera, se pagan los fondos, ¿no?, con los que se pagan esas primas, y lo que bautizan, ¿no?, la fiesta de las eléctricas. Ya, pero no hay que perder de vista que ahora mismo el sector energético es un sector en el cual entran todos los elementos energéticos. O sea, ahora mismo cualquier empresa petrolera está ofreciendo también servicios eléctricos, servicios gasísticos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tiene cierto sentido que de alguna manera esas subvenciones en las renovables empiecen a ser asumidas por el conjunto del sector energético. Y desde esa perspectiva yo creo que no debería quejarse demasiado, en el sentido de que
si están incorporándose a un mercado como es el mercado eléctrico, lo lógico es que también participen en los costes derivados de la utilización o de la subvención a las renovables que, por otra parte, están utilizando de forma masiva estas nuevas empresas, vamos, las empresas petroleras, repito, que están entrando en el sector y las propias gasísticas. Por lo tanto, sí tiene cierta racionalidad el hecho del reparto transversal de todos estos costes en este momento. Javier está de acuerdo, ¿no? Sí, el sector energético ha sido siempre un sector lógicamente intervenido. Siempre se ha dicho que si entendías el recibo de la luz era que no te lo habían explicado bien, ¿no? Y el contribuyente español lamentablemente ha estado pagando todos los errores de planificación que se han hecho con respecto al sector. Recordemos todos los costes que han venido figurando y que vienen figurando de una forma u otra en los recibos de la luz a costa de lo que fue en su momento el parón nuclear, después de haber implicado a las empresas del sector en aquel proyecto de dotar a la sociedad española de una autonomía en ese segmento de abastecimiento, un intento de hacer como Francia, ¿no? Cuando se dotó de esa force de frappe, de esa fuerza de golpeo a base de la energía nuclear, con una energía mucho más barata y masiva, que permite competir a las empresas con un precio del kilovatio hora más reducido, que permite también mayor desahogo a los hogares, incrementa el consumo privado de estos, deja más margen de ahorro, etcétera. Yo creo que estamos acostumbrados, como digo, a esas derivas. Parece que en este caso yo creo que, como he dicho antes, está quizá mejor orientado, pero de una forma u otra tienen que ser las mismas empresas del sector las que a largo plazo se van a beneficiar y las que a corto plazo tienen que asumir los costes de este proceso de transición. No puede ser que sea el contribuyente. Recordemos además que hay muchas demandas puestas ante los tribunales españoles por parte de inversores que en su momento apostaron por el cambio hacia las renovables, y estoy pensando en banca, sobre todo muchos inversores japoneses, casualmente, Sumitomo Mitsui Bank y otros, Mizuho Bank, entidades bancarias extranjeras que apostaron por la sociedad española, por el sector, y luego al final pues han visto cómo en medio del partido se cambiaba el reglamento, ¿no? Lo que es importante es que esto no ocurra ahora, porque efectivamente pues sea algo mucho más equilibrado. Aquello no tenía mucho sentido, esas retribuciones que iban a obtener. Y en este caso, como digo, aunque al final, de una forma u otra, es el consumidor, que es a quien va dirigido, pues lo tenga que financiar, pero todo ese proceso de transición son las empresas eléctricas, deberían ser, y además es un sector que ha gozado de amplios beneficios durante décadas, por tanto es el que tiene más músculo, es el que tiene más cash flow y efectivamente el que puede liderar todo ese proceso, y al final, si se hace bien, va a ser el gran beneficiado. Vamos a ser beneficiados todos en términos de contabilidad nacional, que es como hay que medirlo, con independencia de qué empresa u otra, o qué inversor u otro, o qué fondo u otro participe en el proceso, ¿no? Sí, adelante, por favor. Porque Javier ha introducido un tema muy importante, que es el hecho de las demandas colectivas ante tribunales. Hay que destacar que la Unión Europea acaba de aprobar una directiva muy importante, de manera que los consumidores van a poder plantear demandas colectivas en los tribunales de otro país. Esto puede afectar mucho al sector energético y, de hecho, si recordáis el tema del Dieselgate en Estados Unidos, se planteó una demanda colectiva importante contra Volkswagen, que logró, para un conjunto muy reducido de afectados, indemnizaciones millonarias, mientras que en Europa pues esto no ha tenido recorrido. Yo creo que es importante el hecho de que esa directiva lo que va a hacer es equiparar un poco el régimen de demandas colectivas que se aplican en Estados Unidos en la Unión Europea, y eso abre nuevos elementos importantes respecto a diferentes sectores económicos que hasta ahora se han comportado o no han tenido ese control estratégico por parte del conjunto de organizaciones de consumidores.
Bueno, ahora si quiere apostillar algo, Morillas, quería, a raíz de lo que está diciendo esa directiva, ¿cree que de alguna manera con eso se garantiza que haya una mayor seguridad jurídica? Porque con todo ese recorrido que han comentado al inicio de la planificación de la entrada de las renovables, las primas, bueno, todas las quejas que había por parte de inversores desde los inicios, ahora este fondo verde, ¿esa directiva ayudará a que haya una mayor seguridad jurídica, que de alguna manera se respete más o se piense más en esa planificación? A ver, aquí hay un riesgo cierto, y es que... Indudablemente. perdón, Javier. Sí, no, iba a decir simplemente que la seguridad jurídica se incrementa al estar dentro del marco comunitario. Yo creo que los anclajes son más sólidos y sí que es difícil que se puedan producir volteretas como se ha producido en el caso de la economía española y jugar también como se ha jugado con los inversores y con el propio contribuyente y consumidor español. Por tanto, es positivo. Sí, no, aquí el problema es cómo se va a desarrollar reglamentariamente el tema, porque puede haber determinado tipo de demandas colectivas de carácter espurio, por así decirlo, porque hay determinado tipo, existen en Estados Unidos determinado tipo de financiadores de este tipo de demandas colectivas, en tanto en cuanto existe un beneficio por parte de los ciudadanos al respecto. Y eso puede ser preocupante desde el punto de vista de lo que es esa seguridad jurídica de la que hablábamos. Voy a cambiar un poco de tercio. Quiero hablar de esa vacuna, ¿no?, a la que estamos mirando todos, toda Europa, todo el mundo tiene puesta la vista en esa vacuna que en Europa empezaría a llegar el día 27, 28 y 29 de diciembre, esa campaña de vacunación. Pero claro, la logística es complicada y ahora hay varias empresas que están pujando, ¿no?, por encargarse de ello. Por ejemplo, Iberia, que está negociando con las farmacéuticas para distribuir esa vacuna por el mundo. Ellos tienen, por ejemplo, un almacén de frío en Madrid, especializado en medicina. Es verdad que no tiene esos menos 70 grados, pero sí que alcanza los menos 20 grados y al parecer se van a enviar ya en unos congeladores, ¿no?, que si no se abren van a poder mantener bien esos 70 grados bajo cero, así que ahí se podrían mantener bien. Ahora llega la puja, ¿no?, de a ver quién distribuye esta vacuna. ¿Creen que es una forma, ¿no?, de que el sector, por ejemplo, de las aerolíneas, que se ha visto tan afectado por esta pandemia, pueda recuperar algo? Es verdad que no va a recuperar una parte sustancial, ¿no?, de lo que es su negocio, pero de alguna manera puede, bueno, pues beneficiarse, ¿no?, de este reparto. No sé si, por ejemplo, profesor Morillas. No, parece que no podemos hablar con él. Es que tenía una llamada, me parece que me habíais llamado desde control, disculpa. Nada. No te he oído muy bien la pregunta, disculpa. Sí, decía que ahora llega la vacuna a Europa, previsiblemente a finales de este mes, y que ahora lo que se está negociando hay varias empresas, ¿no?, que están negociando esa distribución y cómo va a llegar la vacuna aquí. Una de ellas es Iberia, ¿no?, que tiene unos almacenes de frío. Es verdad que no llegan a los 70 grados bajo cero, pero sí a los 20 grados bajo cero, y que podría mantener bien pues algunas de las vacunas, principalmente por cómo vienen empaquetadas, porque creo que ya llegan en unos congeladores, ¿no?, que mantienen los 70 grados bajo cero hasta que se abren. Entonces preguntaba si esta es una forma, ¿no?, si de alguna manera esta logística, esta distribución va a poder darle un pequeño empujón tal vez a una aerolínea como Iberia, que ha sufrido tanto. Sí, bueno, las vacunas lo que viene es una especie de estuches, ¿eh? Y efectivamente es ese proceso ahí de intercambio entre el paso a esos almacenes o centros logísticos, ¿no? A mí me parece un reto también muy importante para Iberia. Al final todo forma parte del proceso de modernización y de digitalización que tiene que ver también de la economía española. El hecho de que haya que distribuir una vacuna a ese nivel micro, porque al final pues va a ser una cadena logística, no solo un centro que se pueda establecer en Barajas o en el aeropuerto de Ciudad Real o donde sea. Hay que llevarlo a pie de obra a esos miles de ambulatorios a los que el presidente hizo referencia sin citarlos.
Y ese es el reto, ¿no? Yo creo que la sociedad española está, y nuestra economía está, y la empresa española perfectamente capacitada para en el plazo de un periodo de tiempo corto hacer frente a ese reto importante. Y para Iberia, indudablemente, pues es un nicho de mercado en estos momentos significativo. ¿Quién otro lo puede asumir? Air Europa, ¿no? Yo creo que es la que está en condiciones de hacerlo, debe hacerlo, y supongo que tendrá todos los esfuerzos y todas las pilas puestas para cumplir ese objetivo en el plazo de días, ¿no? Sí, de todas formas es muy importante destacar el hecho de que esto es una cadena, como bien ha dicho Javier, y hay que tener en cuenta que aquí en esta cadena puede haber eslabones débiles que pueden condicionar todo el proceso. Y en ese sentido yo creo que el eslabón más débil en este momento es todo el tema de la última fase, los ambulatorios. Yo no sé si en este momento los ambulatorios estarían en condiciones de hacer una vacunación masiva, teniendo en cuenta las especificidades que se generan en este tipo de vacunas y sobre todo el tipo de transporte que hay que hacer. Entonces, yo no sé, me imagino que se estará trabajando en el tema, pero por proximidad, porque yo tengo familia en este tema, creo que los ambulatorios ahora mismo estarían difícilmente preparados para mantener un régimen de vacunaciones suficientemente intensivo para poder, a corto plazo, vacunar a la mayor parte de la población. De hecho, si vemos lo que está pasando en países que ya están vacunando, los problemas fundamentalmente vienen en el último eslabón. O sea, el Reino Unido quería vacunar de aquí a Navidades 1 millón y no, en la última semana se han vacunado 100.000 personas, con lo cual difícilmente van a poder cubrir el objetivo. Yo creo que eso es lo que hay que tener previsto, y a lo mejor en lugar de vacunar en ambulatorios, lo que habría que hacer es crear un centro de vacunación por áreas o por territorio donde se pudiese perfectamente garantizar y llevar todo este proceso de forma racional, no transfiriendo esa responsabilidad a ambulatorios, asistencia primaria, que en este momento no están bien dotados y no estarían bien preparados. Profesores, teniendo en cuenta estos problemas en el último canal de distribución, se le añade también a ciertos problemas y también a nivel global, porque junto con la distribución y la logística están ya los primeros fallos que se han encontrado en Estados Unidos, sin ir más lejos, cuando el traslado por ese esfuerzo por mantener esa cadena de frío al revés. Se han pasado de temperatura de frío y las vacunas han tenido que ser devueltas, unas 1.000 dosis han tenido que ser devueltas. Hoy, por cierto, la FDA en Estados Unidos va a dar ese visto bueno, el panel de asesores ya ha dado el visto bueno a la vacuna de Moderna, es el primer país que autoriza 2 vacunas, pero lo que está claro es que va a ser más lento la distribución de lo que se esperaba. No sé si eso, en realidad, las previsiones ya que se estaban elaborando de cara a comenzar a esa vacunación rápida se van a postergar, ni en el ritmo ni en la llegada, si es que no aparecen nuevos problemas. ¿Eso cómo puede afectar a las previsiones y sobre todo al escenario económico, que ya descuenta que, digamos, que en verano prácticamente habrían conseguido todos esos objetivos de vacunación que se enfrían? No sé si... Bueno, Marta, tú antes nos habías preguntado sobre el papel de Iberia, ¿no? Pero efectivamente, como dice Juan José, el gran reto es llevarle a ese ambulatorio. La red está. Entonces, yo creo que efectivamente el crear una... Vamos a ver la respuesta también de la población, porque aunque las encuestas nos dicen que hay una mayoría, pero luego a la hora de la verdad vamos a ver cuál es el flujo de personas, y cuando se vayan citando, etcétera, los que van a aprobar a vacunarse. Pero no sería, como comentaba Juan José, descabellado el que al lado de los grandes centros logísticos que puedan crear nuestra operadora principal, Iberia, se fueran efectivamente creando algún tipo de instalación que permitiera, al menos durante las primeras semanas, una vacunación rápida, sin tener que, obviando ese tránsito intermedio que es el del ambulatorio. Yo el otro día tuve que ir fui al ambulatorio por una pequeña molestia que
que había tenido una persona cercana y la verdad que me lo encontré un poquito desangelado en ese sentido. Claro, la gente está esperando fuera, luego muchas prevenciones dentro, pero ahí no hay en esa última fase de llegada al paciente final, no hay una infraestructura que permita con mucha soltura decir que esa vacunación va a ser masiva, ¿no? Por tanto, a lo mejor esos superhospitales de los que se ha estado hablando y que se han realizado en la Comunidad de Madrid, pero en este caso que está cerca precisamente del aeropuerto, relativamente cerca, puede ser interesante el que se convierta en un gran centro de vacunación donde las miles de personas primeras, sobre todo las del sector sanitario y las más delicadas que tengan que ponerse esta vacuna, pudieran acudir mientras que se crea esa infraestructura a ese nivel micro del ambulatorio, que es efectivamente el eslabón más débil. Yo creo que ahí el reto quien lo tiene es el Sistema Nacional de Salud. Ahora hay un reto efectivamente macro, que es el de Iberia y cómo conseguir dar operatividad y que se haga con esa distribución, etcétera. Yo ahí no veo problema. El problema donde le veo es en ese último eslabón de la cadena. Y a lo mejor, precisamente, esos macrocentros o ese macrocentro, en el caso de Madrid, puede ser de manera experimental y práctica, pues un elemento que justifique la creación, además de que pudiera tenerla por otras muchas razones, que yo no lo voy a discutir, pero que sería de gran utilidad y en estos momentos, desde luego, muy, muy importante. Antes de que intervenga el profesor Morillas, para centrar un poco el tema en el ámbito económico, al tener este problema, ¿no?, de logística, tal vez no se cumplan las previsiones que se tenían desde el punto de vista social y económico, sobre todo. Por ejemplo, ayer conocíamos que la Feria de Abril no se va a celebrar en 2021 tampoco. Entonces, claro, todos, sí, la gran mayoría de la población, de las empresas, el Estado, los ayuntamientos, contaban con que este año ya íbamos a alcanzar una cierta normalidad, pero esa normalidad parece que no va a llegar tan rápido como pensábamos. Entonces, ¿esto qué consecuencias va a tener económicamente? Porque no sé si se tenía previsto que esto se pudiera alargar o hemos sido demasiado optimistas. Yo pienso que la inmunidad de rebaño, bien sea vía vacuna, bien sea a través de procesos de autoinmunidad, no se va a alcanzar prácticamente durante todo el año 2021. Y esto va a tener consecuencias económicas evidentes. O sea, realmente las previsiones que se han hecho han sido teniendo en cuenta una salida relativamente rápida de la actividad económica. Las previsiones que se hicieron de cara, por ejemplo, a los presupuestos están hoy en día completamente superadas. Y desde esa perspectiva yo creo que tenemos que ser conscientes de que vienen tiempos duros. Sobre todo, en mi opinión, el primer semestre del año 2021 va a ser duro desde el punto de vista sanitario, pero también desde el punto de vista económico. No hay que perder de vista que el día 31, por ejemplo, de enero finalizan los ERTES y ahí habrá que tomar una decisión que es o bien suspenderlos y por lo tanto vamos a aflorar un nivel de empleo que está ahora mismo solapado de forma importante. Y si se decide que hay que seguir financiando los ERTES, pues vamos a tener un problema de cuentas públicas significativo. Por lo tanto, yo tengo serias preocupaciones respecto a lo que va a ser el comportamiento de la economía española en su conjunto, de forma estructural, en el año 2021 y, desde luego, por supuesto, en el primer semestre. ¿Ellas? Y bueno, yo creo que el tema de que se suspenda la Feria de Abril de Sevilla puede ser anecdótico, ¿no?, respecto de todos los otros problemas que están planteados. Ojalá ese fuera nuestro único problema, pero sí tiene una carga simbólica, Marta, importante. O sea que está bien orientado, está bien tirada la cuestión, ¿no? Yo creo que con respecto a los ERTES lo que se va a hacer es, una patada hacia adelante y prorrogarlo como se han hecho también en otros países, pero ciertamente en otros países tenían un fondo, un endeudamiento que era menor que el nuestro, no tenían déficit público como nosotros tenemos, sino que tenían superávit, el caso de Alemania, el caso de Holanda, el caso de Austria, el caso de Finlandia, el caso de Luxemburgo, etcétera, y por tanto no nos podemos asemejar en ese sentido a las otras economías, porque las otras economías durante los últimos 5 años han estado precisamente acumulando y dotándose de ciertas
reservas, que era lo que estaba previsto, ¿no?, en el proceso de desendeudamiento y en todo lo que era el proceso de consolidación fiscal, y en nuestro caso, además, que estábamos dentro de ese procedimiento de déficit excesivo. Por tanto, la economía española ha sido la que más la que más se ha enclaustrado, porque aquellos 3 meses, a mi modo de ver, fueron totalmente excesivos. Nosotros hicimos, en el Centro de Economía Política y Regulación de nuestra universidad, hicimos un cálculo, una estimación sobre cuánto podía ser el coste en términos de caída del déficit en el año 2021, y nos daba un 7,3 aproximadamente. Pero claro, esto era contando que íbamos a estar confinados 15 días, un mes, pero es que aquella situación se prorrogó 3 meses y afectó no solo a lo que eran actividades tipo Feria de Sevilla, etcétera, sino que recordemos que actividades industriales muy potentes, prácticamente todo, salvo el sector agropecuario, se quedó paralizado. Es decir, es que no ha habido una paralización tan extrema como ese, hasta las floristerías, por ejemplo. Bueno, digo, el sector agropecuario, una deriva que sería una floristería, que podría ser como una farmacia, que efectivamente podría haber facilitado pues la salida de toneladas de flor cortada que fueron tiradas a la basura y que se podían haber atendido perfectamente de la misma forma que se atendían pues las recetas, como digo, en cualquier farmacia, manteniendo distancia desde fuera. Es decir, fue tremendamente excesivo, con lo cual, claro, esos cálculos de 7,5% efectivamente, o 7,3 me parece que nos daba, pues quedaron totalmente superados. Efectivamente, la recuperación durante el año 21 va a ser muy lenta, y nos vamos a ir a un porcentaje efectivamente superior. Ciertamente lo que nos está ayudando pues son las inyecciones del Banco Central Europeo, ¿no?, como estamos viendo por nuestra prima de riesgo y por el tipo de interés del bono español a 10 años. Pero yo creo que efectivamente debemos tomar con mucha cautela, por lo menos hasta el verano de 2021, y vamos a ver cómo se orientan también las cosas, porque los pasos que se dieron en ese momento con respecto al propio sector turístico, que no se pudieron hacer reservas en España en el 2020, pues prácticamente hasta finales de junio, porque tampoco el gobierno había dado señales de que eso se fuera a agotar. Es decir, que si ahora, con una mayor experiencia, cuando pasen estos 6 meses, una mayor planificación y sobre todo con la intervención de las comunidades autónomas, que yo creo que están demostrando una mayor cintura y una mayor visión también y capacidad de gestión que el gobierno central. Lo estamos viendo con el tema de cómo se están tratando en las distintas comunidades autónomas toda la situación actual. A mí me parece muy sensata. Ahí es donde vemos que hay profesionales auténticos y técnicos y grupos de expertos reales. Y yo creo que eso se está notando. Si eso se mantiene así, pues efectivamente en el segundo semestre del 2021 podríamos recuperar gran parte de esa demanda embalsada, porque lo cierto es que existe, esa demanda embalsada existe. Si hubiera sido un periodo de tiempo más racional, me refiero al de la primera época, el del mes de marzo, se habría recuperado muy rápidamente. Pero no se permitió tampoco que esa demanda embalsada se llegara a materializar. Con lo cual, pues ya hay mucho perdido, obviamente en el sector turístico, en el sector horeca también, de la hostelería y de la restauración, y ahí yo creo que va a dar lugar incluso a cambios de hábitos, que en muchos casos podemos pensar que no todo tiene que ser necesariamente malo, sino que, bueno, pues a lo mejor el adoptar unos horarios más racionales, esto de que nuestros hijos cuando salgan, en vez de salir a las 7 de la tarde, salgan a las 10 de la noche, pues a lo mejor con esto se va poniendo también un poco coto, ¿no? Y bueno, los propios horarios en los que había caído la sociedad española. Por tanto, yo creo que la Feria de Sevilla puede ser anecdótico, sí es un elemento simbólico, y esperemos que parte ya de esa demanda que se ha perdido, pero sí hay una demanda embalsada que lo demuestra la tasa de ahorro que están teniendo las familias españolas en estos momentos, y que está también deseando dar una salida, ¿no?
Ponía como ejemplo la Feria de Sevilla precisamente porque aúna lo que pensábamos todos que iba a ser el 2021, ¿no? Turismo, fiesta de nuevo, gasto, bueno, vida social, pero por eso decía que parece que, bueno, que esto se va a retrasar más de lo que todos esperábamos o de lo que nos habían transmitido, ¿no? que iba a ser. Muchísimas gracias, Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Castilla-La Mancha. Muy bien, muchas gracias. Y gracias, Javier Morillas, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo. Bueno, muchas gracias, Marta. De todas formas, y con respecto a lo que comentabas, ten en cuenta que lo importante ahora, el consumo lo es, pero lo importante es la inversión. ¿Cómo dinamizamos la inversión? Profesor Morillas, perdone que le corrija, pero soy Leticia. Marta es mi compañera de producción. Marta, ahí va, Marta, te estoy viendo ahí como... Perdona. Ha sido con Marta con quien he hablado, sí, efectivamente, anteriormente. Entonces yo creo, Leticia, que tiene que ser en la inversión lo que hay que movilizar y donde hay que hacer hincapié. El consumo y el consumo de las familias son muy inteligentes. En cuanto ven una recuperación o indicios de recuperación, porque el empleo va bien, porque se hacen horas extras, porque se mejora salarialmente, etcétera, o profesionalmente, enseguida el consumo privado sale para arriba. Bueno, pues nos quedamos con esa reflexión. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado en esta tertulia matinal. Venga, un saludo. Muchas gracias. Gracias.